Hola, muy buenos días. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Me es un placer compartir contigo un consejo de Dios en la palabra de Jesucristo. En este programa, en Comenzando tu día con Dios, te bendigo en el nombre de Jesús y quiero compartir algo que sé que será de gran bendición. Muchas veces nosotros buscamos las causas de nuestro estancamiento, el por qué no avanzamos o el por qué no se hacen realidades los sueños, las visiones que hemos tenido. ¿Por qué lo que Dios nos ha dicho que va a suceder a veces no nos sucede? Hay muchos ejemplos bíblicos de personas a quien Dios le prometió cosas y al final murieron sin verla. No porque Dios falló, sino que a veces ellos no se alinearon a la perfecta voluntad de Dios. Tratar de hacer las cosas a nuestra manera, cuando ya Dios lo estableció a su manera, es el mayor obstáculo en nuestro camino para avanzar al cumplimiento del propósito de Dios. Hacer las cosas a nuestra manera puede ser el obstáculo más grande que nos impida a nosotros ver realizarse la bendición de Dios, la materialización del propósito y el plan de Dios en nuestra vida. Nosotros como seres humanos, esta es una de las causas, nosotros tendemos a querer tomar y tener el control. Nos sentimos realizados cuando tenemos el control. Muchas veces nuestra carne busca la forma de buscar gloria por causa de las cosas que pasan. Es decir, nos encanta muchas veces sentir que en nosotros están los recursos humanos para poder lograr aquello que Dios quiere que logremos. Cuando muchas veces Dios nos deshabilita para podernos dar las cosas que quiere darnos. ¿Qué significa eso? Que Dios nos lleva a un estado, a un extremo, donde perdemos el apoyo, la fuerza de los hombres y nos hacemos dependientes de la fuerza de Dios. Es por eso que a veces Dios permite que personas no te llamen para ayudarte cuando tú quieres que te ayuden. A veces la mejor forma de encontrar el camino hacia la dependencia con Dios es cuando Dios cierra la puerta de los hombres. Muchas veces la puerta de los hombres deben de ser cerrada para que se abra la puerta de Dios. Dios quiere llevarnos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Hay un proverbio que dice, el caballo y el jinete se alistan para la batalla, mas Dios es quien da la victoria. Es importante la preparación, porque dice se alista, se preparan, pero al final la victoria tiene que ser provista por Dios. Nos preparamos dependiendo siempre de Dios. Así que mi punto hoy es el siguiente: no discuta con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a discutir contigo. Él te va a proponer, Él te va a indicar, Él te va a decir por dónde debe de andar y caminar. Pero será tu decisión obedecerle o no obedecerle. El Espíritu Santo nunca te va a obligar a hacer lo que Él quiere. Él te va a indicar lo que a ti te conviene y lo que es su voluntad. Por eso hoy en día hay personas que dejaron de ser guiadas por Dios porque no se someten a lo que Dios le ha prescrito o le ha mostrado hacer. Mucha gente dejó de ser dirigida por Dios para ser dirigida por ellos mismos. ¿Cuándo dejas de ser dirigido por Dios? Cuando no hace caso a lo que Dios te dice o cuando no hace caso a la palabra de Dios. Recuerda, el Espíritu Santo no discutirá contigo. Es mi punto, es mi tema. El Espíritu Santo no va a discutir contigo. Cuando tú lees Génesis 6, Dios dice, le dolió a Dios haber hecho al hombre, porque sus pensamientos y sus acciones eran de continuo mar. Y él dijo algo que impacta y da miedo. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque él es carne. Dios no va a contender contigo. Dios no se va a poner en el camino para impedirte que haga el mal. Él te va a decir que si hace el mal, no te va a ir bien. Pero ya se da la decisión. Por eso cuando tú lees Éxodo y en Deuteronomio, allí dice, pongo delante de ti el camino de la vida, el camino de la muerte, la bendición o la maldición. Tú escoges qué camino va a tomar. Él dice,
Yo quiero que vaya por el camino de la bendición, no de la maldición. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Pero si decidimos ir por el camino malo, esa es la voluntad permitiva. Dios no te va a obligar. Él te dio un regalo a ti y a mí llamado libre albedrío. Tú decides cómo quieres vivir. Está en tu decisión. El Espíritu Santo jamás va a discutir contigo. El Espíritu Santo es el regalo del Padre para aquellos que le obedecen. Solo la persona que caminan en obediencia está lista para ser llenado del Espíritu Santo y dirigido. El apóstol Pedro en Hechos dijo, y el Espíritu Santo que es dado a los que le obedecen a Dios. La obediencia te hace elegible, la obediencia a la Biblia, a Dios, te hace elegible para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. El regalo más grande del cielo no es solo la salvación, es el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. El apóstol Pablo habla una y otra vez que somos templo del Espíritu de Dios. En Corintios él dice que somos templo del Espíritu de Dios. En Romanos 8 dice que el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, mora en nosotros. Así que el regalo más grande que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. Pero he dado a quienes, a los que le obedecen. Él también te aconsejará, Él trabajará en tu corazón. El Espíritu Santo es gentil, bondadoso y muy paciente. Dígamelo a mí, es muy paciente. Conmigo ha sido extremadamente paciente. Tan paciente que casi ni creo que tenga tanta paciencia conmigo, pero sí, la tiene. Tiene una gran paciencia para lidiar con nuestras debilidades, para lidiar y para extender el perdón, la misericordia y la restauración. Él es paciente, pero Él no entrará en debate contigo. Él desprecia la contienda, la confusión y la lucha. El Espíritu Santo no va a debatir, no va a discutir contigo, porque Él desprecia la contienda, la lucha y la confusión. Te digo con este verso, en 2 de Timoteo 2:4 dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido. Ese debe de ser nuestro proceder como cristianos, como siervas y siervas de Dios. Nosotros no debemos de ser contenciosos, sino amables para con todo. Es fácil identificar a alguien que no está lleno del Espíritu Santo. Le encanta ser contencioso y buscar siempre buscan lo malo de los demás. Nunca resaltan las virtudes que otros pueden tener. Siempre hay alrededor de ello un mundo de contienda, de competencia. El Señor dice en 2 de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Cuando eres contencioso, apaga, entristece al Espíritu Santo de Dios. Recuerda, el Espíritu Santo no discutirá contigo. Bendiciones, pasen una hermosa mañana en el Señor, fortalezcanse siempre en la palabra de Dios y en el Señor Jesucristo. Bendiciones. Hasta la próxima.